Hola a todos y bienvenidos un día Mood S a su canal favorito de noticias del espectáculo. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos son Sinu superíndice 3 Nimo de Pasiu superíndice 3N, talento y por supuesto, una química innegable que traspasu superíndice 3 la pantalla. Pero hoy, la historia toma un giro inesperado, un giro que quizás algunos de ustedes no vean venir. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo. Ahora abrochen sus cinturones porque vamos a empezar. El titular, como ya lo vieron, es impactante. La impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprende a todos. Y se preparando porque no es una exageración superíndice 3N. Durante aún más menos hemos estado obsesionados con la posibilidad de que su romance en la pantalla se extendiera a la vida real. Recordemos Erkenci Kuay, esa serie que nos robó superíndice 3 el Corazu superíndice 3N, donde Can y Demet interpretaron a Can Divit y Sanemain, una pareja tan entrau más menos hable que parecua destinada a estar junta, no solo en la ficción superíndice 3N, sino también copyright N fuera de ella. Las miradas, las sonrisas CU superíndice 3 implices, la química palpable todo apuntaba a que había algo muy de ese ayud de una simple relación superíndice 3N profesional. Los fans, obviamente, nos volvimos locos. Vamos teoruas, analizu vamos cada interacción superíndice 3N en las redes sociales, buscu vamos cualquier pista que confirmara nuestras sospechas. Pero a pesar de las esperanzas de muchos, nunca se confirmó superíndice 3 un romance oficial. Ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional, negando cualquier relación superíndice 3N sentimental. Después copyright S de Erkenci Kuay, sus caminos se separaron profesionalmente. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera actoral con proyectos internacionales. Demet Özdemir por su parte se consolidó superíndice 3 a UN S como una de las actrices S queridas y respetadas de Turquía, participando en diversas series y películas que fueron con diéresis copyright hitos rotundos. Ambos siguieron adelante con sus vidas, encontraron el amor en otros lugares y nosotros, los fans, poco a poco fuimos aceptando que el sueño más menos de verlos juntos, al menos románticamente, era solo eso, un sueño más menos Demet se casó superíndice 3, Can también copyright N tuvo sus relaciones en la página parecua cerrada. Pero aquí es donde la historia da el vuelco inesperado. Presten mucha atención superíndice 3N porque lo que les voy a contar es algo que hasta hace unas horas era impensable. Según fuentes cercanas a ambos actores, fuentes que consideramos muy confiables, Can Yaman y Demet Özdemir, estuvieron trabajando juntos en un nuevo proyecto. Como lo oyen. Después copyright S de aún más menos de separación superíndice 3N, de proyectos individuales y de vidas separadas, el destino, o Moon S bien, la magia de la televisión superíndice 3N, los ha unido de nuevo. Aún no se conocen muchos detalles sobre este nuevo proyecto. Lo que sabemos es que se trata de una serie de televisión superíndice 3N, una producción superíndice 3N a gran escala que promete ser uno de los mayores con diéresis copyright hitos del superíndice 3 simo aún más menos Se rumorea que la historia es una comedia romántica, algo que obviamente nos emociona a todos. Imaginen la química entre ellos, ahora aún más menos después copyright S, común S experiencia y seguramente, con una conexión superíndice 3N a UN S profunda. Pero la noticia no termina aquí. Y aquí es donde las cosas se ponen a UN S interesantes. Según estas mismas fuentes, la razón superíndice 3N por la que ambos actores aceptaron este proyecto no es solo profesional. Al parecer, durante las negociaciones, durante las reuniones iniciales para discutir la serie, algo volvió superíndice 3 a encenderse entre ellos. Algo que ha estado latente durante aún más menos esperando el momento oportuno para resurgir. Amigos los rumores de un posible reencuentro romántico entre Can Yaman y Demet Özdemir es fuertes que nunca. No estoy diciendo que hayan retomado su relación superíndice 3N,
pero las EU más menos ales son muy prometedoras. Se les ha visto compartiendo cenas privadas, riendo juntos en el set de grabación superíndice 3N, y lo muy ese importante mirándose con esos ojos que todos recordamos de Erkenci Kwai. Ahora bien, es importante ser cautelosos. Como dije antes, ambos actores han sido muy reservados con su vida personal en el pasado. No sabemos si esta vez decidirán hacer pública su relación superíndice 3N, si es que realmente existe una. Pero lo que sabemos es que este nuevo proyecto es una oportunidad única para que ambos actores se reencuentren, no solo profesionalmente sino también copyright a nivel personal. Y nosotros los fans estaremos expectantes, observando cada movimiento, analizando cada mirada, esperando que el amor triunfe una vez ese. Por supuesto, esta noticia ha generado una gran controversia. Algunos fans estuvieron emocionados, reviviendo la esperanza de ver a Khan y Demet juntos. Otros, en cambio, se muestran muy copyrighticos, recordando las relaciones pasadas de ambos actores y advirtiendo sobre la posibilidad de una decepción superíndice 3N. También copyright hay quienes critican la idea de que una relación superíndice 3N personal pueda influir en un proyecto profesional. Sin embargo, creo que es importante recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales consumados, capaces de separar su vida personal de su trabajo. Si han decidido trabajar juntos nuevamente es porque creen en el proyecto y en su capacidad para llevarlo a cabo con diéresis copyright cito. Y si además de ese surge algo ese entre ellos, pues bienvenido sea el amor. Ahora analicemos el impacto que este nuevo proyecto puede tener en sus carreras. Para Can Yaman, esta es una oportunidad de oro para reconectar con el público turco, después copyright de varios aún más menos trabajando en el extranjero. Su imagen en Italia es muy fuerte, pero regresar a Turquía, de la mano de Demet Özdemir, puede catapultarlo nuevamente a la cima del diéresis copyright cito. Para Demet, este proyecto representa un nuevo desafío, una oportunidad de demostrar una vez ese su talento y su versatilidad. Trabajar con Can Yaman, un actor con una gran trayectoria internacional, puede abrirle las puertas a nuevos mercados y a proyectos aún ese ambiciosos. Además de ese, no podemos ignorar el factor nostalgia. La serie Erkenci Kwai fue un fenómeno superíndice 3- mundial, y muchos fans aún la recuerdan con cariño más menos o. Ver a Can y Demet juntos nuevamente en una nueva comedia romántica puede atraer a una audiencia masiva, tanto a los fans antiguos como a los nuevos. Los productores de la serie lo saben, y seguramente aprovechando al máximo este factor para generar expectación superíndice 3N y publicidad. Pero ese ayu de diéresis copyright cito comercial, lo ese importante es que Can Yaman y Demet Özdemir se sientan felices y realizados con este nuevo proyecto. Que puedan disfrutar de trabajar juntos, que puedan crear algo especial y que puedan compartir su talento con el mundo. Y si en el camino el amor vuelve a florecer, pues copyright mejor. En resumen, la noticia del nuevo proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido el mundo del espectáculo. No solo por la reunión superíndice 3N profesional de dos de los actores ese queridos de Turquía, sino también copyright por los rumores de un posible reencuentro romántico. Aún no sabemos copyright deparar del futuro, pero lo que sabemos es que este proyecto promete ser uno de los ese comentados y seguidos del superíndice 3 simo aún más menos o estaremos en su canal favorito, para mantenerlos informados de todas las novedades. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de esta noticia? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir retomaru su relación superíndice 3N? ¿Están emocionados por verlos juntos en un nuevo proyecto? Du copyright gemme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que siempre encontraru en las últimas noticias, los chismes ese jugosos y los análisis ese profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.
Pero esperen, que aún hay MSSS que contar. Después de la explosión inicial de la noticia, hemos estado investigando a fondo, contactando a nuestras fuentes y reuniendo MSSS detalles jugosos sobre este reencuentro. Los primeros días después del anuncio han sido un verdadero torbellino medístico. Los fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, teorías y memes, demostrando una vez MSSS el poder y la pasión de la fanaticada turca e internacional. Uno de los puntos MSSS comentados ha sido, sin duda, la reacción de los allegados a ambos actores. Se sabe que algunos amigos cercanos a Demet, especialmente, han manifestado cierta preocupación. Recordemos que Demet se divorció Superíndice 3 recientemente y la idea de volver a trabajar tan íntimamente con alguien con quien hubo tanta química en el pasado genera cierta inquietud en su círculo íntimo. Temen que pueda ser un detonante emocional, un paso atrás en su proceso de recuperación y reconstrucción personal. Sin embargo, otros amigos la apoyan incondicionalmente, confiando en su madurez y capacidad para manejar la situación. En cuanto a Can, parece que su entorno es MSSS entusiasmado. Sus amigos ven esta oportunidad como una forma de revitalizar su carrera en Turquía y de demostrar una vez MSSS su talento frente a las xmaras turcas, después de enfocarse en el mercado italiano. Además, muchos creen que Can nunca superó Superíndice 3 del todo su conexión con Demet, y ven este reencuentro como una segunda oportunidad para que ambos exploren lo que pudo haber sido. Ahora, hablando un poco MSSS del proyecto NSY, hemos logrado obtener algunos detalles adicionales. Se rumorea que la serie se titula provisionalmente A Tesle Dance, un título bastante sugerente, por cierto. La historia se centra en dos personas que se reencuentran después de años de separación, obligados a trabajar juntos en un proyecto que pondrá a prueba sus sentimientos y su profesionalismo. Al parecer, los personajes son dueños de dos empresas rivales que se ven forzadas a fusionarse, generando una serie de situaciones cómicas y románticas. Los guionistas, según nuestras fuentes, están trabajando arduamente para crear una historia que sea fresca, original y que al mismo tiempo capture la esencia de la química entre Can y Demet. Se dice que están tomando en cuenta las opiniones y sugerencias de ambos actores para que los personajes se adapten a su personalidad y estilo actoral. La producción promete ser de alta calidad, con locaciones espectaculares, vestuario impecable y una banda sonora que nos hace vibrar. Pero volviendo al tema que a todos nos tiene en vilo, la posible relación romántica entre Can y Demet, hemos descubierto algunos detalles aún MSSS comprometedores. Por ejemplo, se les ha visto compartiendo largas conversaciones después de las jornadas de grabación, en lugares apartados, lejos de las xmaras y los curiosos. También se dice que Can ha estado enviándole flores a Demet, y que incluso le ha escrito algunos poemas. ¡Ay, el romanticismo de Can! Pero lo MSSS revelador, sin duda, es un incidente que ocurrió hace unos días en el set de grabación. Según testigos presenciales, durante una escena romántica, Can y Demet se dejaron llevar por la emoción y se besaron apasionadamente, MSSS es de lo que exige el guión. El director, sorprendido, no interrumpió la escena, permitiendo que ambos actores se expresaran libremente. Al parecer, el beso fue tan intenso y prolongado que dejó Superíndice 3 a todos los presentes sin aliento. ¿A ser esta la confirmación que todos estábamos esperando? Por supuesto, estas son solo rumores y especulaciones. Hasta que Can y Demet no hagan una declaración oficial, no podemos afirmar nada con certeza. Sin embargo, las señales son cada vez MSSS evidentes, y la posibilidad de un reencuentro romántico es cada vez MSSS real. Ahora bien, es importante analizar el contexto en el que se produce este reencuentro. Tanto Can como Demet han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales en los últimos años. Can ha tenido que lidiar con la presión de la fama internacional, con las críticas y los juicios de la opinión pública. Demet, por su parte, ha enfrentado un divorcio doloroso, que la ha obligado a replantearse su vida y sus prioridades. Quizás este reencuentro sea una oportunidad para que ambos sanen sus heridas, se apoyen mutuamente y encuentren la felicidad juntos. Además, no podemos olvidar el poder curativo del amor. El amor puede ser un refugio, un motor que nos impulsa a seguir adelante, una fuente de inspiración y alegría. Si Can y Demet se dan una nueva oportunidad, quizás puedan construir una relación MSSS sólida, madura y consciente, basada en el respeto, la confianza y la comprensión mutua. Pero también es importante ser realistas.
Las relaciones sentimentales son complejas y requieren esfuerzo, compromiso y paciencia. Can y Demet tendrán que superar muchos obstáculos, tanto internos como externos, si quieren que su relación funcione. Tendrán que lidiar con la presión mediática, con las expectativas de los fans, con los celos y las inseguridades. Pero si ambos están dispuestos a luchar por su amor, estoy seguro de que pueden lograrlo. En cualquier caso, lo que ocurra entre Can y Demet es asunto suyo. Nosotros como fans y como periodistas, solo podemos observar, analizar y comentar. Pero siempre debemos respetar su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Lo que SY podemos hacer es disfrutar de su talento y de su química en la pantalla. Estoy seguro de que a le dance, sers una serie con diéresis copyright cito, que nos hará reír, llorar y suspirar. Y si Adams somos testigos de un reencuentro romántico, pues mucho mejor. Así que amigos míos, mantengan los ojos bien abiertos, estén atentos a las noticias y sigan sintonizando su canal favorito. Porque aquí les traeremos todas las novedades, los chismes MSS jugosos y los análisis MSS profundos sobre este apasionante culebrón turco. Y ahora SY, me despido por hoy. Pero antes quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes MSS jugosos y los análisis MSS profundos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.